They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. Dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again, all again. No one wants to listen to the kids these days. Yeah, the fibs these days. Yeah, they say that we're all the same, but they're the ones to blame. Speaking of the young as if we killed someone, but we don't need your guns. We're all too busy on the run, trying to be someone. The kids are coming, the kids are gunning, the kids are running, the kids are coming, the kids are coming, the kids are gunning, the kids are running, the kids are coming for you. No one seems to understand the kids these days and why we live this way. We got to clean up the mess you've made.
for you. Now you've gone and done it and we locked you in the basement. Marching through the streets is not the only way to change things. Now you've gone and done it and we locked you in the basement. Marching through the streets is not the only way to change things. This never would have happened when I was a boy. You kids these days and your millennium items and your card games and your loud music and your hula hoops and your hopscotch and your dungarees and your lollipops and your Sony PlayStations and your Kids are coming for you. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like you. Hola, ¿cómo están? Bien, les queremos dar la bienvenida a esta charla que vamos a tener con la licenciada Rocío Gamberoni. Ella es docente dentro de la facultad, es recibida de la UNLP, donde estamos estudiando nosotros ahora. Y bueno, y nos viene a dar una charla sobre el rol de la licenciada o licenciado en obstetricia, digamos, qué es lo que podemos hacer cuando nos recibimos. En eso ella nos va a contar un poco, digamos, cómo fue esa experiencia, digamos, y qué cosas se pueden hacer. Y después les vamos a hacer algunas preguntitas que nos estuvieron dejando en los comentarios de la publicación y en la casilla de mensajes. Y si quieren pueden ir preguntando en el chat, que yo después se las voy a ir leyendo con Barbie. Bueno, antes de dejar hablar a Ro, les quería dar yo también la bienvenida. Espero que podamos entre todos disfrutar de esta charla y de la buena predisposición que tiene esta docente, que es maravillosa. Bienvenida, Ro. Gracias, chicas. Gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, imagino que esta charla tiene como mucha expectativa porque, digamos, hay mucha intriga siempre que uno arranca un nuevo camino, digamos, ¿no? Como, ¿a dónde voy? ¿A dónde apunto? Y un poco me pasó también cuando me anoté y cuando elegí la carrera, digo, siempre pensé que la partera solo hacía partos, digamos, ¿no? La licenciatura en obstetricia es el título o lo que se conoce mundialmente como matrona o como partera, y eso habilita a la atención de los nacimientos por partos vaginales. Pero además de eso, se abre un abanico que fui descubriendo a lo largo de la carrera y después de recibida, de muchas otras alcances e incumbencias que tiene la profesión, que quizás cuando yo buscaba la carrera, cuando era estudiante o cuando era más chica, no sabía que tenía esta carrera. Entonces, celebro que haya charlas así, del tipo informativas, para que todos los que están interesados en esta carrera o están transitándola, sepan, digamos, que no solo se puede asistir nacimientos, sino que la licenciada o el licenciado en obstetricia cumple una función muy importante alrededor de la vida reproductiva de las mujeres y también tiene otros alcances la profesión, ¿sí? Que no siempre tienen que ver con lo asistencial. En principio, bueno, mi carrera allá cuando estudié hace unos añitos era de 4 años y era con lo que ahora se conoce como plan viejo. Y entonces en ese tiempo eran 4 años con una carga horaria hospitalaria de bastantes prácticos en los hospitales, porque el grupo de alumnos era poco. Entonces desde el primer año ya empezaba a recorrer salitas, unidades sanitarias, y hacer controles prenatales, por ejemplo.
que es uno de los alcances o de las incumbencias de la obstetricia. El control prenatal de bajo riesgo es el que se hace durante todo el embarazo a la mujer que tiene un test de embarazo positivo o que presenta un embarazo viable. Y también en esas primeras consultas pueden aparecer otros tipos de consultas, como pueden ser embarazos por ahí con alguna complicación o la búsqueda de un embarazo. Y en eso también está el asesoramiento que puede brindar el licenciado o la licenciada en obstetricia. Siempre pensé, por ejemplo, yo, que eso era con el médico. Y cuando empecé a ir a una unidad sanitaria en Berisso, todo eso lo hacía la licenciada que estaba a cargo del consultorio. Y otra de las cosas que también se puede en la carrera es administrar y asesorar métodos anticonceptivos acerca de salud sexual y reproductiva. Y eso también fue un descubrimiento para mí, porque no tenía ni idea, por supuesto, cuando era más chiquita, y no tenía ni idea que también eso era parte del asesoramiento que podía brindar la licenciada en obstetricia en el consultorio. Así que cuando empecé con las prácticas en una unidad sanitaria de Berisso, era un poco más amplio que solo ver panzas. También se hacía este tipo de asesoramientos y consejerías, y bueno, y se derivaba a otros profesionales también. Creo que porque la obstétrica era la persona que quizás más tiempo estaba dentro de la unidad sanitaria también, entonces era como la cara más familiar o más accesible que tenían las mujeres en ese barrio al que me tocó ir a mí. Después, ya en segundo año, empecé a ir a los hospitales y a hacer prácticos, y eran 2 horitas en un hospital, y bueno, justo tenía que dar la coincidencia de que en ese momento hubiera un parto, un nacimiento. Y el profe o la profe nos llevaba a la sala de partos de a 2 o de a 1, en grupos muy, muy chiquititos, para no invadir a la mujer, a la parturienta que estaba por parir. Y me pasó una vez de que el práctico se terminó, o sea, el horario se terminó y me quería quedar, me quedé, yo no tenía otra cosa que hacer, así que me quedé hasta el nacimiento y digo, poder presenciar un nacimiento fue como, bueno, esto era, ¿no? Si bien uno idealiza el nacimiento o tiene una idea romántica del nacimiento, hay otras cosas que se ponen en juego, ¿no? La adrenalina de la mujer, la adrenalina del equipo, sala de partos, digo, es un momento crítico donde todo puede salir bien o no, es como minuto a minuto, y la obstétrica de ese momento, Susana Lefebvre, otra docente de la casa de estudio, estaba muy atenta a muchas cosas, entonces para mí fue como, todo esto tengo que hacer, todo esto tendríamos que hacer, ¿no? Mucho, demasiado. Para mí fue como un despertar ese sala de parto. Y bueno, y nada, los prácticos ya en ese tiempo me parecían a mí que eran muy poquitos, muy cortitos, entonces busqué una guardia extra, digamos, paralela a la práctica que me ofrecía en la facultad. Esto ahora ya es algo más habitual, digamos, ¿no? Como que todos los estudiantes empiezan a concurrir a los hospitales como por fuera del sistema universitario para poder sumar habilidades prácticas, ¿no? Para empezar a estar más sumergido en el sistema de salud. Y bueno, y mis prácticas fueron en el Hospital de Guernica, también contactada a través de distintas obstétricas. La obstétrica de la salita, esa, la primera que fui, a la primera licenciada que conocí, me contactó con otra obstétrica que hoy es una de mis mejores amigas, y bueno, y empecé a hacer prácticas ahí en Guernica los días lunes, y aprendía de todo, era no solo partos, digo, era la guardia, la ambulancia, el manejo del hospital, lo que era el puerperio, una palabra que para mí era absolutamente desconocida, ¿no? Digamos, las complicaciones del puerperio, los asesoramientos en lactancia. La guardia hospitalaria para mí fue como también mucho aprendizaje,
y muy rápido, porque la guardia suceden, los hechos suceden, y entonces era volver a casa y releer todos los apuntes que tenía o leer más de lo que venía sabiendo, de lo que venía estudiando. Y en simultáneo, todo eso para mi segundo año de la carrera, o sea que ya estaba metida con todo en la carrera. En simultáneo rindo un final, el de Fisiología Humana, y la doctora que me tomó el final en ese momento, la doctora Cabreros, cuando terminó el final, me ofreció ser ayudante de la cátedra, si quería, si estaba dispuesta, y tampoco sabía lo que era ser ayudante de cátedra, pero dije que sí, así que allá empecé. Y en el segundo año de mi carrera también me sumé a la cátedra de Fisiología Humana como ayudante, y eso, bueno, también necesitaba, digamos, de tiempo, de preparación de las clases, de estudio, tenía que estudiar muchas cosas. Así que, bueno, también otro de los alcances de la carrera es la docencia, algo que nunca se me hubiera ocurrido, quizás por lo que yo vine de mi ciudad a La Plata a estudiar, nunca fue la docencia, digamos, ¿no? Mi fin era recibirme de partera y volverme a mi ciudad. Así que, bueno, arranqué con la docencia y sigo. Empecé como ayudante, después me recibí, estuve como ayudante diplomada, después se hizo, digamos, el trámite correspondiente para poder ser rentada dentro de la facultad, y bueno, en el 2019 concursé y gané el cargo de profesora adjunta de la Cátedra de Obstetricia Clínica, Normal y Patológica, así que entiendo que soy una de las primeras, si no soy la primera, profesora adjunta que es licenciada en obstetricia de una cátedra. Así que bueno, por ahí va. Igual hay muchas cosas más, no sé si están preguntando, te veo escribiendo, Lu. Yo hablo. Hay un par de preguntitas, si querés que te Bien. las vayamos leyendo. Dale. Preguntas que nos habían dejado en el Instagram es más que nada sobre la salida laboral, entendiendo de que muchas de las personas que eligen estudiar esta carrera son personas que pasan de los 30 años y por ahí les da miedo el hecho de la edad. Personalmente no creo que haya una edad para estudiar, pero bueno, a ellos les surge esa duda, si van a tener o no salida laboral. Mira, lo que es en el insertarse en el ámbito laboral siempre es posible. Es verdad que algunos sistemas, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene un límite de edad para lo que son los cargos en el sistema de salud, lo que serían los nombramientos hospitalarios dentro de la carrera hospitalaria en un hospital público, ¿no? No estoy segura, pero creo que el límite son los 40 o 45 años para el cargo. Y bueno, eso podría limitar lo que es el ambiente público, pero lo que es en el ambiente privado o dedicarse, por ejemplo, a la docencia o ya te digo, o a la gestión, para eso no hay un límite, por supuesto. No, y también la salida laboral tiene mucho que ver en el ambiente que uno se mueve, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde la obstétrica es, ya te digo, la única que está en la posta sanitaria o en la unidad sanitaria los 5 días hábiles de la semana, o hay, digamos, muy pocas parteras o muy pocos parteros en la zona por donde están, entonces son muy buscadas. Quizás acá lo que son las grandes ciudades, habemos más profesionales, entonces por ahí la competencia laboral es un poquito más estricta, ¿no? Es como más exigente en eso. Pero no, hay mucha salida laboral. Quizás lo que hay que hacer es buscar, ¿sí? Hay que buscar las oportunidades de laburo, de ofertas laborales, y al principio, por supuesto, que son siempre por ahí los lugares que van cambiando de obstétrica, por ahí por las condiciones sanitarias, por la falta de insumos, por ahí por las condiciones laborales, ¿no? Que no son las mejores. Entonces son instituciones que cambian mucho de partera, ¿no? O de obstétrica. El cargo, digamos, como que siempre buscan cubrir ese cargo. A veces hay que ver, ¿no? Dónde nos metemos a trabajar.
Bien, siguiendo un poquito con el tema de salida laboral, otra pregunta que hacían es si una vez recibida como licenciada en obstetricia, ¿se puede tener un consultorio propio? Mira, sí, se puede. Nosotras tenemos una cuenta en Instagram y estamos dando el curso de psicoprofilaxis. Nuestra actividad la regula el Colegio de Obstétricas de la provincia de Buenos Aires. Hay que habilitar ese consultorio, ¿sí? Y lo que se puede hacer es el control prenatal de bajo riesgo. Se puede también hacer asesoramientos en lactancia o controles puerperales. Hay también obstétricas y licenciadas que dan el curso de preparto en ese mismo consultorio o dentro de la institución también. Y hay otras obstétricas que complementan con otras actividades, como son el yoga, como son gimnasia para embarazadas, como son, o sea, se puede, o sea, la idea de generar un consultorio para asistir mujeres embarazadas o alrededor de la situación de un embarazo, se puede perfectamente. Lo que hay que hacer es habilitar ese consultorio en el Colegio de Obstétricas, que es quien regula nuestro ejercicio profesional. Una vez que uno se recibe, tenés que matricularte en el colegio. Los colegios son por provincias y en la provincia de Buenos Aires hay por distritos. Por ejemplo, acá en La Plata está el distrito 1. Entonces, el distrito, vos solicitás este turno, ellas, digamos, acordando un día y horario, van a ver el consultorio que cumpla con las condiciones, y eso también hace al servicio que uno brinda, ¿no? Digamos, ya que las mujeres que asisten o las familias que asisten estén tranquilas de que es un consultorio habilitado, de que es un consultorio que está dirigido por un profesional que está matriculado. Esta matrícula se paga anualmente en este mismo colegio y te habilita a este ejercicio profesional, que puede ser en relación de dependencia para una institución pública o privada o de manera independiente. Bien, buenísimo. Otra pregunta más relacionada ya a la hora de trabajar dentro de un organismo más grande, como puede ser un hospital, preguntaban que si les interesaba a ellos o a ellas, después de recibirse, estar en temas de administración o logística o cargos dentro del hospital, hasta qué rol o si hay un hasta que una licenciada o licenciado en obstetricia pueda asumir. Sí, la posibilidad de hacer gestión se puede completamente, hay que capacitarse para eso, ¿no? Por supuesto que uno no es que llega al hospital y dice, bueno, yo hoy quiero encargarme de esto, no, hay que hacer los cursos y las capacitaciones correspondientes, pero sí se puede perfectamente. No sé si hay un hasta, mira, por ejemplo, conozco, o sea, no debería haber un límite, ¿no? Pero conozco una licenciada en obstetricia que es jefa de guardia, de su guardia en el hospital en el que está, y sé que hay una licenciada en obstetricia, que fue compañera mía de la cursada, de la facultad, que es subdirectora en un hospital en la Patagonia. Así que no creo que haya un hasta. Hay muchas obstétricas y obstétricos que están en el Ministerio de Salud, haciendo y planeando políticas de salud, gestión. Hay gente que se dedica quizás más a la comunicación, a las campañas, lo que son las campañas de salud pública. Y si no, bueno, sí puede ser dentro de un mismo hospital, digamos, haciendo gestión hospitalaria. También hay obstétricas en los sindicatos de salud, digamos, haciendo un poco más de política dentro del hospital, lo que es la SICOP o lo que es sí, el SICOP. Así que sí, digamos, hay otras funciones en las que una puede o uno puede participar, pero siempre y cuando haga, digamos, la carrera para eso y se vaya capacitando, ¿no? Digamos, hay que aprender un poco cómo es nuestra ley de ejercicio profesional, cuáles son los beneficios que uno tiene por ser empleado del Ministerio de Salud, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, y bueno, también, digamos, ir conociendo estas jerarquías dentro de cada institución, ¿no? Digamos, el director, el subdirector, el director asociado, lo que es recursos humanos, cómo son las carpetas de salud. Inclusive, mira, también conozco, y el Colegio de Obstétricas tiene un curso de perito en
lo que es perito obstétrico. Entonces, por ahí uno puede trabajar, digamos, hasta para otro ministerio, que no sea el Ministerio de Salud, con el título y, obviamente, el posgrado hecho que habilite para tal función. Yo estoy maravillada, estoy aprendiendo a la par que aprenden todos. Buenísimo. Hay una duda que me surge a mí también porque soy estudiante de medicina y a la hora de hacer estas dos carreras, la carrera para ser médica y la carrera para ser licenciada en obstetricia. Muchas veces surge en los grupos de WhatsApp la pregunta de cuando me reciba de las dos carreras, ¿voy a ser médica obstetra? ¿Voy a ser médica y licenciada? ¿Tengo que hacer una especialización después cuando termine de medicina? Si nos querés comentar un poco de eso. Claro, la licenciatura en sí tiene una matrícula propia que regula este colegio de obstétricas, que te la otorga el colegio de obstétricas, se hace un juramento, tiene un título, es una carrera paralela a medicina, ¿sí? No se complementan, si la pregunta es si se sumarían los títulos, no. Si vos, tu idea es seguir, o cualquiera que esté estudiando medicina, ¿no? Si tu idea es seguir la especialidad de obstetricia, de médico obstetra, te recibirías, después de hacer medicina, te recibís de médico. Tenés que hacer después lo que es la especialidad, la residencia en la especialidad, que ahí, bueno, podés elegir, o sea, entrás al sistema de residencias, que es a través del concurso, eso también está habilitado para obstetricia. Ahora te cuento cómo es la de obstetricia, pero la de medicina es un examen y creo que se suma el promedio, entras como a una especie de ranking, ¿no? Según la especialidad que vos elijas. Si es medicina, o sea, si es médico obstetra, en cada hospital se publican los cargos vacantes o la capacidad para renovar el cupo de médicos residentes en esa especialidad. Entonces uno elige qué hospital para hacer esa residencia. El sistema de residencia es de 4 años, en realidad son 3 de residencia y 1 de jefatura, si es opcional la jefatura. Y el sistema de residencia es un sistema de formación. Una vez que uno se recibe, sigue formándose, pero ya específicamente en esa especialidad. Una vez que se termina lo que es la medicina especializada en obstetricia, el título alcanzado es el de médico especialista en obstetricia, o lo que se conoce como médico obstetra. El médico obstetra lo que va a hacer es trabajar, o debería trabajar a la par, o en conjunto, o en equipo, con la licenciada en obstetricia, o el licenciado en obstetricia, porque cumplen roles distintos. El médico obstetra es el que va a seguir atendiendo a esa mujer o a ese embarazo que salió de la normalidad, que presenta alguna patología, que presenta algún factor de riesgo o que necesita quizás medicaciones que no están dentro de nuestro vademecum obstétrico. Entonces ahí es cuando uno hace la derivación, por eso digo que tenemos que trabajar en equipo, porque lo que excede a la licenciada o al licenciado lo continúa el médico obstetra. Para los nacimientos, para los partos vaginales, a veces digo partos normales, perdonen, pero así los aprendí, pero todos los partos son normales. Hay partos vaginales y hay partos por cesárea. Para los partos vaginales, si todo está dentro de lo normal, lo que llamamos en la carrera un parto eutóxico, eso es lo que nos habilita nuestro título, el de la licenciada en obstetricia, a asistir. Un parto eutóxico y un alumbramiento eutóxico o un alumbramiento normal. Si algo sale de esa normalidad, tiene que ser asistido por el médico obstetra, por el médico especialista. Como hoy te contaba que esa sala de parto tiene tanta adrenalina y que es minuto a minuto, es importante que estén los dos, que estén ahí juntos trabajando o por lo menos muy cerquita, ¿no? Digamos, porque un parto vaginal o lo que es un trabajo de parto va evolucionando con el tiempo, minuto a minuto. Entonces el rol de la obstétrica es controlar esas evoluciones. Y si algo sale de la normalidad, detectarlo y dar aviso para que el médico pueda ser quien conduce o quien sigue ese trabajo de parto o ese parto que se distosió, decimos nosotros, que se complicó. Pero el trabajo es en conjunto. No es que, digamos, no son los mismos ni cumplimos la misma función.
¿sí? El sistema de residencias para las licenciadas o licenciados en obstetricias es muy similar. También se rinden las inscripciones a través del ministerio. Para esto estaban pidiendo, hasta hace poco, estaban pidiendo la matrícula. Con lo que es ahora las demandas que hay y las tardanzas, digamos, en la cuestión administrativa, con el título en trámite, creo, que ya se pueden inscribir. O sea, se inscriben como algo condicional. Y una vez que obtienen la matrícula y el título, ya después entran como profesionales al sistema de residencia. Uno accede a la residencia siempre después de obtener el título de grado. Y en este sistema también hay un ranking, uno se inscribe, pero se inscribe como en un régimen único. Entonces, ahí están todos los hospitales juntos, a diferencia de medicina, que cada uno tiene como el hospital especializado o este hospital tiene tales especialidades. No sé si se entiende la diferencia. Entonces, a veces hay años que por ahí el ranking, digamos, está más exigente, o hay menos vacantes, o hay años que hay muchas vacantes y por ahí no hay tantas inscriptas. Las residencias no son obligatorias, son sistemas de formación de posgrado, que obviamente nos brindan muchas herramientas para seguir formándonos, porque es una etapa de formación ya como profesionales, mucho más específica, digamos, no hay quizás tanta carga teórica, sino es más práctica, son dentro del hospital y con guardias activas. Pero bueno, nuestro título, al igual que el de medicina, no necesita absolutamente tener esta residencia, ¿sí? Las últimas generaciones de egresadas las hacen porque habilita muchísimo, por supuesto, digamos, ¿no? Después la salida laboral es como mucho más fácil, mucho más aceitado, porque uno ya sale del sistema o sea, ya estás en el sistema de salud, y después es más fácil obviamente otorga mucho más puntaje para concursar los cargos hospitalarios también. Así que la residencia es una buena opción para hacer, digamos, después de recibidos o de recibidas. Pero no es obligatorio. Bien, siguiendo con el tema de las residencias y de cómo va a ser nuestra formación después de recibirnos como licenciadas, preguntan si podemos hacer o si hay disponible algún posgrado, por ejemplo, o cursos como para hacer ecografías y esas cosas. Mira, había uno no sé si ahora el colegio lo está dando, había uno de diagnóstico por imágenes especializado para licenciadas en obstetricias, pero eso no te habilita, digamos, como a hacer ecografías, digamos. Es una herramienta más para estar dentro del hospital y poder decir o dar algún informe. Pero no sé si ese posgrado te habilitaría poner un consultorio para hacer ecografías, por ejemplo, porque ese es otro título. Ese es el médico que se especializa en diagnóstico por imágenes. ¿Sí? Ese es el médico ecografista, por así decirlo. Es el médico, en realidad, especializado en diagnóstico por imágenes. Pero claro, sí por ahí alguna complementación, ¿no? Claro, lo que le da es como más conocimiento a la hora de leer una ecografía, digamos. Hay muchos cursos que se hacen del Colegio de Obstétrica que están muy buenos y para aprovechar, digamos. Sí. Después, yo tenía una pregunta para hacer que a mí me la estuvieron preguntando mucho y que es algo, por ejemplo, que si no estás en la carrera no sabes la diferencia, digamos. Y yo lo aprendí cuando arranqué la carrera. ¿Cuál es la diferencia, digamos que muchos no lo saben, entre una obstétrica y una obstetra? Bueno, esto de la justamente lo que estamos hablando. Claro, la obstétrica es una forma de decir más cortito a la licenciada en obstetricia. ¿Por qué? Porque antes de la licenciatura, la carrera de obstetricia es mucho más antigua que la de medicina, ahí en la UNLP. De hecho, la escuela de obstetricia fue una de las primeras, ¿no? Y en ese tiempo el título que se alcanzaba era el de obstétrica o técnica en obstetricia. Era una tecnicatura por la carga horaria que tenía, digamos, y por los años de cursada que tenía, que eran 3 años y con muchas menos materias que en la actualidad. En el 97, esa tecnicatura
digamos, ese plan de estudio se cambió, se mejoró, y con la carga horaria, el título que se alcanzaba fue el de licenciada en obstetricia. Por eso todavía conviven los dos títulos en el mercado laboral, digamos. Puede que haya obstétricas y también licenciados en obstetricia. A partir del 97 existió y convivió lo que se llamaba el ciclo de complementación para las obstétricas. Entonces, mujeres que ya se habían recibido hacía muchos años, tuvieron que volver a la facultad para hacer esas materias que les quedaron pendientes o que no estaban en su plan de estudio, y hacían este ciclo de complementación, coordinado también con el Colegio de Obstétricas, para después alcanzar un segundo título que era el de licenciada en obstetricia. ¿Sí? Así que es por eso, por la evolución, digamos, de nuestro título, quizás esta confusión. Lo que es obstetra, eso se le llama comúnmente al médico obstetra o a la médica obstetra, que era esto que conté hoy, de hacer la carrera de medicina y después hacer la especialidad en obstetricia. ¿Sí? Por lo general la especialidad es gineco y obstetricia. Algunos se abocan más a la ginecología y otros se abocan a la obstetricia. Bien, otras preguntitas eran... Complejo, ¿no? Los nombres. Te bombardearon a preguntas, estuve mirando. No pasa nada, no pasa nada. Bien, preguntan mucho sobre el tema de los hospitales. Preguntan si se puede trabajar en más de un hospital a la vez y si se puede trabajar en hospitales privados y públicos. Sí, se puede trabajar en más de un hospital, pero siempre y cuando sea un hospital municipal y un hospital provincial. Porque lo que es un hospital provincial, acá en la provincia de Buenos Aires, depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Entonces, no se puede tener dos cargos en el Ministerio de Salud, digamos, ¿no? Porque la carga es una sola de 36 horas semanales. Esos son los cargos hospitalarios que otorga el Ministerio de Salud. En los hospitales municipales, que son aquellos que dependen de los municipios, se hace lo que se llama un contrato municipal, muchas veces es anual o bianual, y la carga horaria es distinta. Muchas veces puede ser por el consultorio solamente, entonces uno va y hace el consultorio en ese hospital o en una unidad sanitaria, y en cambio en el hospital uno tiene que cumplir esta carga horaria de 36 horas, que por lo general se disponen 24 horas de guardia y 12 horas de planta. Lo que se llama planta o lo que se denomina planta es el trabajo en consultorio, o lo que sería, digamos, programado. A veces esta planta puede ser dar el curso de preparto, hacer control prenatal, hacer control de puerperio, o hacer asesoramiento en salud reproductiva o salud sexual. Pero sí se puede. Y lo que es en el ámbito privado, lo que serían clínicas y sanatorios, en eso sí se puede perfectamente. Que digamos, convive. Muchas obstétricas trabajamos en ambiente privado y en ambiente público. Bien. Lo que no debe haber es suposición horaria, ¿no? Superposición horaria. Ahí lo que preguntan también, con respecto a la matrícula, sí, además de ser, bueno, una matrícula provincial, puede ser una nacional también. Sí, se puede tramitar la matrícula nacional, eso es en el Ministerio de Salud de la Nación, es en Buenos Aires, y esa matrícula habilitaría a trabajar en lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También la matrícula nacional habilita a trabajar en todo el territorio nacional. Pero como te contaba hoy, existen lo que son los colegios en muchas provincias, entonces uno al mudarse o al erradicarse, digamos, en otras provincias, debería también obtener la matrícula provincial de esa ciudad o de esa provincia, ¿no? Digamos, para poder ejercer. Porque el Colegio de Obstétricas te regula el ejercicio profesional y protege el ejercicio profesional. Entonces uno puede acudir, por ejemplo, el colegio te brinda un seguro de mala praxis. Entonces uno puede pagar ese seguro y estar cubierta por algún evento que pueda llegar a tener dentro de la profesión, que no es un dato menor. Estamos trabajando con 2 vidas. Entonces, muchas veces este seguro
lo que son demandas o lo que son averiguaciones de caso, esto te brinda el asesoramiento con un abogado, lo que son las reuniones con colegiadas. Existe también lo que se llama el Tribunal de Disciplina dentro de cada colegio, que también, digamos, regula nuestro ejercicio con colegas. ¿Sí? Entonces, esto también tiene su protección para las colegiadas o las matriculadas en ese colegio, ¿no? Bien, me meto un cachito a responder 2 preguntas. Dale. La primera es que esta charla va a quedar guardada en el canal de YouTube, así que no se preocupen para los que se tienen que ir o los que lo quieren volver a mirar, que va a quedar guardada. Y la otra pregunta que quería responder es que una compañera acaba de decir que es estudiante de obstetricia y es ingresante en la carrera de medicina, y cómo le convenía seguir. Lo que yo le diría es, en base a mi caso, yo soy estudiante del 3er año de la carrera de medicina, entonces estoy haciendo las materias que son iguales para ambas carreras en medicina y voy a pedir la convalidación en las materias de obstetricia. Es más fácil que nos convaliden materias de medicina a obstetricia que de obstetricia a medicina. Bien, entonces seguimos con las preguntitas que son un montón. Son una banda. Sí, hay 90 personas mirando por ahora el vivo, así que hay como un montón de preguntas. Muy bien, muy bien. Y bien, con respecto, perdón, Bar, te corté, que veníamos hablando recién de, bueno, viste, de la atención del parto y todo eso, ¿desde qué momento nosotras empezamos a atender a la gestante, digamos, a la persona embarazada que venga al consultorio, y hasta cuándo? Quizás desde la Momento cero. Sí, desde la planificación de un embarazo. Por lo general, algunas personas vienen a asesorarse cuál es el mejor momento para embarazarse, o qué condiciones, o qué debo mejorar de mi estado de salud para buscar un embarazo. Ese asesoramiento lo podemos hacer. Quizás haya que derivar a algún profesional, dependiendo de cada caso en particular, ¿no? Pero si hace falta una interconsulta con nutrición o con algún especialista de alguna patología específica. Pero desde el primer momento, la mayoría de las veces, la consulta es con el test de embarazo positivo o con la falta de la menstruación, que se denomina amenorrea. Ahí es cuando aparece la primer consulta. Desde ese momento quizás hasta que vuelva la paciente a usar métodos anticonceptivos, digamos, ¿no? O sea, todo lo que es el proceso de embarazo, lo que es el proceso pre-embarazo y lo que sería el posparto, que este puerperio uno puede acompañar hasta que la mujer lo decida. Puede ser hasta el fin de la lactancia, hasta retomar un nuevo método anticonceptivo. O a mí me pasa en el hospital de seguir viendo mujeres que por ahí tienen la nena de 10, 12 años y sí, la sigo viendo en el consultorio de planificación familiar, ¿no? No hay un límite, en realidad es durante toda la vida reproductiva de la mujer. Quizás cuando ya entra en el proceso del fin de esa vida reproductiva, ahí sí ya pasa con el ginecólogo, y por ahí el asesoramiento que le puede dar la obstétrica se termina en ese momento, ¿no? Siguiendo con esto, hay muchas dudas de qué es lo que puede hacer una licenciada a la hora de que el parto vaginal se complique o que la persona que vaya a dar a luz decida hacer una cesárea. ¿Cómo Bien. es el acompañamiento que puede hacer una licenciada? Si algo se complica, ya sea dentro de la salud materna o la salud fetal, la licenciada o el licenciado en obstetricia tiene que brindar los primeros cuidados para que o por lo menos poner en alerta y en proceso los cuidados para mejorar ese estado de salud. Por ejemplo, te digo, en mi práctica habitual, cuando los latidos del bebé bajan, es indicar el oxígeno por la mascarita a la mujer, pedirle que se ponga de costado, hacer un monitoreo estricto de ese feto, digamos, de ese bebé, controlar y dar aviso a la ginecóloga de guardia de que estoy ante una bradicardia, se llama, cuando los latidos están bajando, y si puedo diagnosticar qué es lo que está causando, también se lo digo, ¿no? O sea, todo eso es dinámico, ¿no? No es que yo digo, bueno, le están bajando los latidos y me voy y la dejo sola, no.
el acompañamiento no termina, digamos, es dinámico y es constante. Como te contaba hoy, sala de parto es justo el momento de más adrenalina, entonces es minuto a minuto cómo va evolucionando ese proceso. Y después, bueno, si la mujer o esta, digamos, siguiendo con el ejemplo de la bradicardia fetal, ¿no? Si esta bradicardia no recupera o no mejora y la ginecóloga decide que tenemos que ir a una cesárea, o quizás la mujer porque se asusta, porque no quiere que su hijo se complique, me ha pasado, digamos, ¿no? Que mujeres que dicen, no, quiero una cesárea, y estamos a tiempo de hacerla también, porque muchas veces dicen quiero cesárea, pero está coronando el bebé, entonces en ese momento no se puede, pero suponte, para hacer más concreto el ejemplo, que está con 4 centímetros, tenemos tiempo perfectamente de ir a una cesárea. Entonces, si se organiza el acto quirúrgico, la cesárea está a cargo del obstetra, del médico obstetra, con un ayudante y con una instrumentadora y el anestesista, que es el que dirige digamos, todo el circuito del quirófano. Pero mi acompañamiento sigue estando, ¿sí? Yo voy al quirófano igual, puedo estar al lado de la paciente, tranquilizándola o contándole cómo va siguiendo todo. Lo que es en privado por ahí es más estrecho el contacto, porque quizás a la paciente la conozco de antes, hizo el curso de preparto. En cambio, en el hospital, por ahí el trato es el de guardia. Muchas veces si cambia la guardia, por ahí yo no puedo terminar de acompañar a esa mujer y continúa mi compañera, la persona, la obstétrica que me tomó la guardia. Después, en lo que es la identificación del recién nacido, en muchos lugares también lo hace la obstétrica. Esto quizás es más incumbencia de una identificadora, ¿no? Digamos, no está dentro de nuestras incumbencias poder hacerlo. Pero la verdad es que en la práctica, te diría que en muchos lugares, si no lo hace la enfermera de partos o el pediatra, lo hace la obstétrica. La identificación. Pero para eso hay que hacer un curso de identificadora y obtener el título de identificadora, porque tiene su técnica la identificación. Pensá que esto es un acto que después tiene una importancia legal, digamos, ¿no? Las huellas digitales, dactilares de este bebé, y como la de cualquier persona, son únicas e irrepetibles y tienen la importancia de identificar a este nuevo ser. Así que no es solamente pintarle la huellita y tomar la huella. Pero bueno, en la práctica diaria muchas veces lo he hecho y lo veo que mis compañeras también lo hacen, pero por la falta de quizás de cargos de identificadoras, ¿no? Algunas obstétricas tienen el cargo de identificadora porque han hecho el curso. Entonces, también es otra complementación a nuestra carrera. Bien, entonces yo te consulto para que quede claro. Después del primer corte, que va a estar encargado, por ejemplo, el cirujano, ¿la obstétrica podría seguir con la cesárea? No. La cesárea es un acto quirúrgico, ¿sí? Es una cirugía que tiene su técnica y en nuestra formación no hay una práctica de eso. Nosotras no tenemos, o los licenciados, no tenemos incumbencia en eso. Quizás en alguna urgencia poder ayudar al médico o, digamos, circular en quirófano, hacer un poco el trabajo de enfermería o el trabajo del médico o hasta el trabajo de la instrumentadora, ¿no? Digamos, dependiendo del trabajo, de la urgencia del caso. Pero lo correcto es que no. Digamos, el acto quirúrgico es responsabilidad del médico. Perfecto, creo que se entendió bien. Otra pregunta es con el tema de los fármacos. ¿Qué fármacos puede o si no puede recetar la licenciada? Bueno, hasta hace poco no se podía y después, bueno, surgió la habilitación del vademecum obstétrico, la creación del vademecum obstétrico y dentro de ese vademecum hay muchos fármacos que la obstétrica o el obstétrico puede recetar e indicar. Todos tienen que ver, digamos, con el proceso o alrededor del embarazo, ¿no? O del nacimiento. Por ejemplo, son algunos úteros constrictores o algunos úteros inhibidores. También hay suplementos vitamínicos como son el hierro y el ácido fólico. También, por ejemplo, el Reliberan para las náuseas, los primeros malestares del primer trimestre.
Pero también hay un grupo extenso de antibióticos, hay un grupo extenso de analgésicos. El vademecum obstétrico es un vademecum bastante amplio, digamos. Así que eso sí está dentro de nuestra carrera. Hay 2 materias de farmacología. Creo que, no quiero decir mal los nombres, pero creo que una es como general y otra es más específica. Y dentro de eso se estudia el vademecum obstétrico. Otra duda es, ¿cuál es la diferencia de la obstétrica con, por ejemplo, un tocoginecólogo? La misma que el médico obstetra, digamos. El toco viene de tocar, y es a lo que se le llama también a los obstetras, porque nuestra profesión, o lo que es la obstetricia en general, tiene mucho de tocar la panza, o hay muchos signos que se miden a través del tacto. Por eso el toco. Pero el toco ginecólogo es el médico obstetra, el ginecólogo obstetra, es esta especialidad que se hace después de medicina. Es otra forma de llamarlo a la especialidad, pero es la misma. Y la diferencia es que ellos son médicos, recibidos de médico, y después hacen la especialidad, la residencia en ginecología y obstetricia. Claro, después hay que tener en cuenta también que el médico o la médica que se especialice en esta especialidad puede elegir o hacer solamente, digamos, controles ginecológicos sin nada que ver a la obstetricia, o hacer ambos controles, o dedicarse solamente a la obstetricia, digamos. No es que Sí. todos los ginecos van a realizar ambos controles. No, inclusive hay ginecólogos que se dedican solo a lo que es menopausia, hay otros que hacen solo patología mamaria, hay otros que hacen solo, digamos, patologías ginecológicas. No, igual hay algunos ginecólogos que hacen también la especialidad de diagnóstico por imágenes, entonces después hacen solo, digamos, diagnóstico por imágenes de obstetricia y de ginecología. Hay preguntitas más sobre vos. Ah, bueno. ¿Cómo fueron tus años de estudios de esta carrera y qué cursos hiciste después de terminar la carrera? Bueno, los años se me pasó muy rápido. La verdad es que yo me vine a La Plata con 17 años y a los 20 ya estaba recibida. O sea, no, fue muy rápido. Por suerte era buena alumna, era aplicada, estudiaba mucho y me fue muy bien. Disfruté mucho mi etapa de estudiante. Ya te digo, hacía estas guardias extra hospitalarias, o sea, extra universitarias por gusto, por mero gusto, y lo único que hacían era como contagiarme de más ganas de aprender. Y a la vez también fui ayudante alumna, así que eso hizo que estuviera como en permanente actividad. En el verano sí me volví a Tandil, que es la ciudad de donde yo soy, estaba con mi mamá, con mis hermanos, por lo general trataba de rendir los finales más importantes en diciembre. Las mesas de noviembre y diciembre eran como las mesas más cerquita al fin de la cursada, entonces no todas se presentaban a esa mesa. Siempre hablo en femenino porque mi cursada fueron mayormente mujeres, y en la carrera se ve un gran porcentaje de mujeres, pero no es por dejar afuera a nadie, es Un 95%. Bueno, les decía, cuando se terminaba la cursada, la mesa de noviembre, ya si aprobabas la cursada, digamos, estaba habilitado para poder rendir en noviembre. Pero era una mesa que estaba muy cerquita al fin de cursada, entonces no todas elegían dar en esa mesa porque hay que venir llevando la materia medianamente al día. Así que yo le encontré el circuito a eso, a rendir entre noviembre y diciembre, me sacaba, digamos, los finales más importantes, y quizás me quedaba alguno para rendir en marzo después. Así que me quedaba todo el verano para irme a mi casa, lo que eran las fiestas y pasar el verano, recuperar energías, y después volvía en marzo ya otra vez a estudiar y a cursar. Así que la carrera se me fue muy rápido, la verdad. Se me pasó muy rápido. Y después, bueno, de recibida, ya te digo, seguí con la docencia y hice algunos cursos, inclusive cursos que ni esperaba hacer. Por ejemplo, el de simulación. Yo soy instructora en simulación clínica. Ese es un curso que hice en la Facultad de Medicina. Se creó
hospital de simulación, el Hospital Universitario Integrado, que tiene dentro el OSIC, el Hospital de Simulación Clínica, y para los docentes estaba abierta la oferta de instructorado en simulación. Así que creo que soy de las primeras camadas, así que también lo hice, y bueno, y eso me abrió unas puertas que no pensaba, y actualmente trabajo para una institución como instructora en simulación, pero estoy todo el tiempo como aplicando eso en mi práctica, digamos, en la docencia, porque es mucho más fácil poder enseñar desde la simulación, ¿no? La simulación es representar una situación que no necesariamente es la misma, digamos, no es la situación en sí. En obstetricia es muy difícil aprender también, porque uno está viendo, está presenciando un acto, entonces cualquier invasión que uno pueda hacer, obviamente que tiene consecuencias. Y aprender en ese contexto lleva mucho estrés para el alumno, porque, o sea, vos tocás y decís, estoy tocando bien, lo estoy haciendo bien, o medís y decís, mido bien, mido mal, mido... Te voy a contar una anécdota, total, queda acá entre nosotras. A mí me costó mucho, mucho, mucho aprender a tactar. El tacto genital, el tacto vaginal, es el examen que se hace a través de los dedos, de la mano, se introducen 2 dedos en vagina y se alcanza el cuello del útero. Mis dedos son muy cortos y yo era muy chica también y nunca, digamos, había tocado a nadie, y mucho menos una mujer, y en ese lugar. Entonces era una cosa para mí como muy límite, ¿no? Entonces era meter la mano y decir, ay, ¿qué toco, qué no toco? Saco rápido, le molesto. Aparte la mujer embarazada o no, en trabajo de parto molesta, el examen es molesto. Entonces aprender a tactar me llevó mucho tiempo. Quiero agradecerle a toda la gente que me enseñó, mis grandes maestras, porque me tuvieron una paciencia inmensa para eso, porque es muy difícil, porque es absolutamente a ciegas y dependiendo de la sensibilidad que tengas, ¿no? Entonces, visualizar un signo, tratar de encontrarlo y de medirlo, ¿no? Entonces, la simulación lo que hace es quitar ese estrés, porque es reproducir una situación, pero en un ambiente controlado. Entonces, eso se puede hacer a través de un simulador y, digamos, no hay un paciente real, no hay un riesgo, ni para el paciente ni para el alumno. Y esas actividades son guiadas por el instructor, por el facilitador. Entonces, es una forma muy innovadora de aprender y muy beneficiosa también, porque lo que se aprende, digamos, en la actividad práctica queda grabado de otra forma. Y otro beneficio de la simulación es que uno puede repetir el acto o la práctica tantas veces como necesite el alumno o el participante hasta que lo aprende, ¿no? Y eso es un beneficio inmenso, porque, digo, tactar a una mujer real, ¿no? Tantas veces hasta que aprendí. Imagínate, yo tardé 6 meses en aprender a tactar. Así que... Súper invasivo. No, por eso. En cambio, en un simulador, si bien hay distancias, ¿no?, entre lo que es el simulador y lo que es la realidad, pero uno ya tiene un primer contacto, una primera aproximación. Así que, bueno, de los cursos que hice o de las cosas que hice, es lo que más, por ejemplo, me voló la cabeza, por así decirlo, y bueno, y es algo que aplico a diario. Después actualmente estoy estudiando en la carrera de instructorado universitario, de docencia universitaria, que lo da doctorado. Soy alumna y estoy formándome, digamos, para docente universitario. Si bien uno tiene la práctica, pero hay muchos conceptos teóricos que están muy buenos y que hay que aprenderlos para poder dar habilidad, o sea, para estar frente a una clase. Así que en eso también tardé un poco en juntar coraje y en estudiar, pero acá estoy, estudiando también. Y después, bueno, cursos que da el Colegio de Obstétricas hay un montón, hay otras instituciones que dan cursos, como son grandes hospitales, que dan cursos, congresos a los que he participado, a veces con trabajos propios o a veces solo de participante. Uno va y escucha trabajos de colegas o pruebas, digamos, con nuevas medicaciones o nuevas técnicas. La formación es continua. Una vez recibida es como que hay que seguir.
Bien, le hago una pregunta, profe, que viene justo todo de la mano con una pregunta que vi. Para ser docente en la Facu, primero tenés que recibirte, después haces el curso de docente, digamos, para ser ayudante no hace falta, eso lo hablas, No. digamos, con la docente de la cátedra en la que quieras ofrecer tu ayuda. Mayormente la mayoría son ad honores, digamos, uno lo hace porque le gusta, muy pocos son pagas con beca, pero después, digamos, como para hacer un cargo docente. Sí, el curso de formación que da, el trayecto de formación que dicta el rectorado es para docentes en ejercicio. En mi caso, yo empecé con el camino, digamos, de ayudante. Yo fui ayudante alumna, después fui ayudante diplomado, después todo eso ad honorem. Después ayudante diplomado rentado y bueno, y ahora estoy haciendo el trayecto de formación docente universitario. Pero hay universidades privadas, este es el que da la UNLP, ¿no? Pero hay universidades privadas que tienen abierta el trayecto de formación de docente universitario y eso una vez obtenido el título de grado se puede seguir con esa carrera. No sé bien los otros planes de estudio, pero el de rectorado, son 9 materias de opcionales y digamos, opcionales en el circuito. Y tenés que hacerlas, digamos, de manera presencial, con trabajo final y un trabajo integrador. Ahora con la virtualidad, bueno, todo es virtual, pero es una carrera más, ¿eh? Bien, ¿y cuánto tiempo le duró hacer el curso para la simulación? Que cabe aclarar igual, y lo voy a comentar yo, en Sí. nuestra carrera es la única docente que tiene hecho el curso de simulación, por ende es la única que nos podría dar simulación en el Hospital Integrado de la Facu, que de hecho lo hacía, pero bueno, ahora pandemia no lo puedo seguir haciendo. El curso creo, no estoy segura porque lo hice hace mucho, pero creo que ahora lo estaban haciendo como en encuentros semanales y en un mes ya lo terminabas. Yo no me acuerdo si el que yo hice era en ese circuito o en otro porque lo hice hace unos años ya, pero creo que las últimas ediciones era un encuentro semanal con una carga horaria creo que como de 4 o 5 horas, una vez por semana. Eso está habilitado para docentes de la Facultad de Medicina. Sí. Bien, ¿y para ser docente hay algún tope de edad? No. Bien. No, que yo sepa, no, ¿eh? No. Bien. Después, obviamente que es más fácil, digamos, si uno ya viene con el trayecto de formación o con el circuito, digamos, de venir de estudiante y te quedás pegadito, digamos, y seguís ayudando en alguna cátedra. Es más fácil que hacer un corte, digamos, y después tratar de retomar en la facultad. Pero no, conozco gente que se ha integrado ahora, por ejemplo, a la facultad, compañeras mías de cátedra que digamos que ya tienen muchos años de ejercicio profesional, de recibidas, de egresadas, y no fueron continuamente docentes, o sea que se integraron ahora a la facultad. Así que no creo que haya un límite. bien, y preguntan, la resi, ¿cuánto dura? La residencia dura 3 años, para las obstétricas es igual que para los médicos, dura 3 años, y hay un 4º año opcional que es con la jefatura de residentes. También preguntan si las residencias son pagas. Sí, las residencias son pagas, las paga el ministerio, no tengo idea del sueldo, y si me van a preguntar cuánto se paga la residencia, no lo sé, pero sé que es un sueldo quizás que alcanza como para un alquiler y para sobrevivir esos años. No sé si alcanza como para sustento de familia. Y eso es un dato importante, ¿no? Porque mucha gente que empieza la carrera y que es sustento de familia necesita una salida laboral con un buen ingreso o por lo menos con un ingreso. Entonces la residencia es un sistema de formación pago, pero no sé si ese sueldo, digamos, alcanza para hacer sustento de familia. No lo sé. Vos hoy hablabas del puntaje para obtener los cargos de la residencia, que hablaste del promedio
Yo tengo entendido que a la hora de ver los puntajes también se tiene en cuenta si fuiste ayudante de alguna cátedra, Sí. hay otros criterios que también se tienen en cuenta. Sí, los años de recibida, por ejemplo, los años de egresada o de egresado también se computan. A mayor cantidad de años, mayor cantidad de puntos. Los cursos que tienen examen final, siempre que, digamos, que elijan un curso para hacer, los cursos, digamos, tienen un puntaje. Siempre son como unos puntajes medio raros, con centésimos, pero el curso que tiene mayor carga horaria o que tiene examen final son los cursos que mejor se puntean, ¿sí? Los cursos o aquellas, digamos, charlas que uno asiste como participante, creo que esos no tienen ningún valor. Por ejemplo, si hoy diéramos un certificado de esta charla a todos los que participaron, eso no tendría ningún valor, ¿sí? Lo que sí son cursos de formación o cursos, digamos, con algún instructivo, digamos, depende si lo da una entidad, si lo, digamos, lo auspicia una entidad, un curso auspiciado o avalado por el Colegio de Obstétricas tiene más valor que un curso que doy yo sola, digamos, ¿no? Entonces eso también, los auspicios o los avales que tiene un curso o que tiene un congreso. También eso, no es lo mismo un curso que una jornada y que un congreso. Vamos, hay distintos nombres, porque eso implica la carga horaria, el tipo de trabajos que se presenta, digamos, en calidad de qué voy a un congreso, si voy como disertante, como panelista, o como solamente participante, ¿no? O como oyente. Todo eso se puntea, sí. Cuando uno se presenta a un cargo público, a un hospital, a un concurso, los cargos se obtienen así, a través del llamado a concurso. El llamado a concurso por lo general ocurre cuando hay una vacante o cuando hay un cargo interino que tiene que pasar digamos, a planta permanente ya, digamos, a ser definitivo. Entonces el cargo interino o el cargo vacante se concursa. Los concursos son abiertos, son publicados por el Ministerio de Salud y por el Colegio de Obstétricas de la provincia. Y entonces el colegio le manda esa notificación a todas las matriculadas. Por ahí, mira, ahí tenés otro dato importante, otra función importante del Colegio de Obstétricas, donde anuncia este llamado a concurso. Y el llamado a concurso es abierto, así que se pueden anotar todas las licenciadas en obstetricia que estén interesadas en ese cargo. Y la idea, digamos, es que gane aquella que, o alcance el cargo, la que tiene el mejor puntaje. El mejor puntaje es el puntaje del currículum, con todo esto que contábamos, los años de recibida, el currículum y el examen. Se rinde un examen en cada concurso. Los temas por lo general están puestos por lo que sería la mesa evaluadora de ese concurso. Y bueno, y el mejor examen tiene el mejor puntaje, junto con el promedio del currículum y de los años de recibida. Y bueno, la que obtiene el mejor puntaje es la que gana el cargo. Claro, bien. Hay una pregunta, pero es como más ya de partos. Bueno. Y es como más ya personal. Preguntan si alguna vez te tocó un parto de cara, digamos, o que venga de frente, si alguna distocia de hombros. Todos. Distosia de hombros van a encontrar siempre. La distocia de hombros siempre la cuento en la clase y la cuento en todos lados, porque la distocia de hombros que tuve muchas distocias, pero creo que una de las primeras fue esta distocia donde el bebito falleció. Sí. La distocia de hombros. No. La distocia de hombros es una situación que muy pocas veces se puede prevenir, y aún así, haciendo todas las maniobras y los instructivos que sabía, el bebé salió con una depresión neonatal muy, muy importante y falleció a los poquitos minutos. Sí, he tenido de esos, he tenido partos difíciles. He tenido partos he tenido partos en podálica, he asistido partos de cara, he asistido forceps que hicieron las médicas con las que trabajo. Sí, he hecho partos de gemelares, no es lo más habitual, pero en el hospital me pasó, esta mujer vino al control y estaba con mucha dilatación,
Así que, bueno, se hizo el parto del primer bebé y después del segundo bebé, están las dos muy bien, los dos muy bien, pero sí, he hecho mucho. Tengo muchos años lo que pasa también, pero bueno, a medida que uno va transitando, va como teniendo Claro. experiencia. Eso, lo que tiene después es, los partos son muy dinámicos, muy dinámicos. Es minuto a minuto, depende si la mamá es el primer parto que va a tener, si ya es el quinto. Después, normalmente, o sea, para que lo sepan, a nosotros en las carreras nos enseñan maniobras para poder enfrentar diferentes tipos de situaciones en los partos. Claro. En la realidad ahora, si viene un parto de cara, si viene un parto de podólica, que son los de nalgas, digamos, si viene un parto de frente, se hacen cesáreas para evitar lo que es el sufrimiento fetal y poder evitar cualquier tipo de complicaciones que puedan surgir. Eso Pero, si lo diagnosticamos con tiempo. claro. Después, como les decía, el parto es muy dinámico, entonces, si ya hay un parto que es como explicaba hoy Ro, digamos, que no es imposible hacer una cesárea porque lo tenés en un tercero, en un cuarto plano, entonces ahí aplicamos las maniobras que aprendimos en la facu para poder controlarlos. Sí, y mientras más lejos nos vayamos de las grandes ciudades, el hospital quizás está más alejado de los domicilios. Entonces, como decís vos, por ahí una mujer que tiene varios hijos, que, digamos, consigue a alguien que se quede con los chicos, que va al hospital y que por ahí llega con el trabajo de parto muy avanzado. También todas estas experiencias me pasó porque estuve en Guernica, por ejemplo, que es un hospital que tiene un número de partos muy alto, y después en el hospital de Lobos, donde yo estoy, es un hospital provincial, pero es un hospital chico y que tiene muchos pueblitos alrededor rurales, entonces, o alejados, con camino de tierra. Entonces han pasado estas situaciones que por ahí no son tan habituales. Pero bueno, a las parteras más grandes todavía, que tienen por ahí 30 años de egresada, tienen muchas más experiencias porque haciendo, digamos, camino, ¿cómo es el dicho? Andando se hace camino. Te pasa, porque llegan así, llegan pariendo, o llegan sin saber. Me pasó no hace mucho me pasó, de una chica que llegó sin saber que estaba embarazada. Me pasó de atender un parto en un colectivo, me pasó de atender un parto en ambulancia también, de viajar con una mamá en una ambulancia porque era urgente, porque no había traslado. Esto es algo importante que voy a contar. Nuestras incumbencias no nos habilita a viajar en ambulancia. ¿Sí? Eso no está bien, porque para la ambulancia tiene que haber un médico de traslado, ¿sí? Pero bueno, ante la falta, digamos, y ante la urgencia, yo subí igual a la ambulancia. Esto no está bien, ¿no? Porque la responsabilidad, digamos, de esa paciente o la seguridad de esa paciente quizás me excede. Y también la ambulancia tiene, digamos, lo que se llama un seguro, o yo tengo un seguro dentro del hospital, no sobre la ambulancia. Entonces es una exposición muy riesgosa. Porque lo cuento como anécdota, pero no quiero que lo tomen como ejemplo a que mañana me voy a subir a una ambulancia. No. La obstétrica no tiene, digamos, incumbencias para hacer traslados de embarazadas, ¿sí? Así que no. Salvo, no sé si harán en el colegio algún tipo de seguro especial para estas situaciones, pero en los casos que averiguamos, la respuesta del colegio era que no. Lo que corresponde es que suba el médico de traslado, porque además la ambulancia tiene la obligación de parar si presencia o sucede otro accidente. Entonces, por eso tiene que viajar el médico de traslado también, digamos. Pues en un accidente, digamos, yo no sabría qué hacer. Por eso la obstétrica no debe viajar en la ambulancia. Claro, sí. A mí me pasó haciendo guardia en San Martín, que por ahí puede pasar mucho, que hay... está muy subestimado lo que es los controles prenatales, entonces suelen pasar que a las guardias vienen las mamás ya con un trabajo de parto y no sabes qué te podés esperar de ese trabajo de parto. Claro. Y viene el bebé y no sabes cómo puede venir y te puede salir con una circular y tenés que estar preparado.
y no sabes si la mamá tiene o no tiene algo, digamos, para poder hacer el parto, y nos pasó de entrar una mamá y que el alumbramiento fue bastante complicado. Claro. Sí, sí. Yo no sé si la palabra es que estén subestimados los controles, porque durante toda la carrera, digamos, uno destaca la importancia del control prenatal, pero muchas veces es la dificultad de esa mujer que tiene para llegar al control prenatal. Quizás habría que verla desde ese otro lado, ¿no? ¿Por qué las mujeres no van al control prenatal? Claro. Yo creo que no es solo eso, si capaz que está mal, digamos, subestimado, pero es por una cuestión de cómo se las trata también en los controles, digamos, de empatizar un poco más con la mamá, no cagarla a pedo si se olvida algún estudio, digamos, teniendo en cuenta más si se va a trabajar en una salita, que son mamás que capaz ni terminaron el secundario, digamos, y que en eso, ante el miedo, prefieren no ir a un control, por miedo a que se la rete. Pasó un montón en la salita de eso. Sí. Bueno, de hecho, estamos comentando otro tema y se nos va a ir a la charla a otro, pero bueno, sí, existe la violencia obstétrica, y digamos, eso también en nuestra carrera, con el curso de los años ha ido mejorando mucho, y de hecho dentro de la materia donde yo estoy hay un módulo específico de violencia obstétrica, donde hablamos de qué es exactamente la violencia obstétrica, qué alcances tiene o en qué formas se presenta. Y quizás esto que vos decías hoy de cagarla a pedo a la mujer, puede ser interpretado como violencia, pero uno a veces le pide esos estudios porque conoce la importancia de ese estudio que la mujer no se hizo en tiempo y forma. Entonces, al faltar ese estudio, uno por ahí no puede diagnosticar, suponete una prueba de detección para HIV, ¿no? Entonces uno no puede diagnosticar esa patología, no puede tratarla, no puede derivarla al especialista, y el embarazo continúa. Entonces, quizás, como vos decías, cagarla a pedo o llamarle la atención de parte del profesional tiene un fin. Quizás lo que Sí, obviamente. es la forma. Claro, exactamente. Entonces, en este módulo de violencia obstétrica charlamos de estas cuestiones, ¿no? De qué formas o qué interpretaciones tiene para el profesional de la salud la violencia obstétrica y qué interpretaciones tiene para la mujer, ¿no? Porque a veces, nada, para nosotros hacer un examen, como hoy te contaba yo, que tactaba a la mujer y miraba para otro lado porque estaba muerta de vergüenza, y por ahí para la mujer esta no me mira la cara, ¿viste? No lo hice con la intención de violentarla, al contrario, lo hacía por una cuestión mía de incomodidad mía, ¿viste? Por eso hay que charlar mucho. Este es un tema delicado para charlar y para poner muchísimos ejemplos, muchísimas situaciones. Y por suerte, en la carrera se empezó a hablar de esto y digamos, hay como todo una movida de las nuevas estudiantes, de las nuevas egresadas, a otro tipo de trato, ¿no? O sea, se puede retar a una paciente o llamarle la atención por esta falta de controles o de periodicidad o de hacer los estudios, pero con otras formas, ¿no? O explicando un poco mejor por qué es tan importante este estudio que no te lo hiciste, o por qué no te lo hiciste, ¿no? A veces uno reta o llama la atención sin saber qué fue lo que pasó. Ro, te hago una pregunta. Dime. Imagínate que en este caso es así, pero ¿qué le dirías vos a una persona que está por arrancar esta carrera? ¿Qué le diría? Es una carrera hermosa. Yo no puedo ser muy objetiva, digamos. Es una carrera hermosa. Es una carrera corta, pero con mucha entrega. O sea, tiene mucha carga horaria, mucha entrega, y te digo que, bueno, que tiene mucho de vocación, porque si no hay vocación es más difícil. Si uno no tiene la vocación de acompañar, la paciencia, son virtudes que la partera o el partero tiene que tener, digamos, ¿no? Los partos no se hacen en una hora. Los trabajos de parto llevan muchas horas de evolución, y es un momento de la mujer y de la familia muy especial, único quizás. Entonces hay que saber acompañar ese momento.
más allá de todas las herramientas técnicas, ¿no? Porque a veces, obvio que yo cuando arranqué, era solo lo técnico, para mí era cama 1, cama 2, cama 3, porque así me enseñaron. Y después, bueno, uno aprende a llamar a las personas por su nombre, porque esa persona tiene un nombre, tiene una familia atrás, ese bebé tiene un nombre, no es el feto o el recién nacido de cama 3, no, tiene un nombre, ¿no? Es como que uno de a poco va incorporando lo técnico y después va incorporando lo humano, pero lo humano tiene que estar desde antes, quizás, creo yo, desde casa, desde lo que uno trae de antes. Pero la carrera es hermosa, la carrera es muy linda, tiene, ya les digo, tiene muchas aristas o muchas caras para poder ejercer la profesión desde distintos lugares. Cada uno le pone su impronta también, ¿no? Digamos, como que cada uno le aporta su granito de arena a ese tipo de ejercicio profesional. Pero bueno, los que están por empezar a estudiar, les deseo que les vaya muy bien, por supuesto, pero que nada llueve del techo. Hay que sentarse, leer, informarse. Les digo también que es una carrera que tiene mucho de actualización, así que hay que seguirse actualizando, hay que usar mucho texto y bibliografía actualizada, cursos, congresos, aprender de colegas que tienen otros años de trayectoria y que tienen experiencias que no están en los libros también. Eso a mí me sirvió muchísimo. Yo aprendí de dos parteras viejas, le dicen las viejas, y las dos me enseñaron muchísimo. Y eso en los libros no está, signos, combinaciones por ahí de fármacos, esperar. Eso es algo que yo tuve que aprender a esperar, digamos, ¿no? La verdad es que tiene mucho de observación esta carrera, al principio, ¿no? En la etapa de que uno estudia. A veces uno piensa que va al hospital o que va a la salita y que está por ahí medio de gusto, estoy mirando, pero mirar no es lo mismo que observar. Entonces, si uno va atento a observar, vas a descubrir un montón de cosas. Están preguntando qué materias das en la carrera porque te queremos tener todas de docente. No, por favor, todas no, porque son muchas. Doy en primer año sociales y obstetricia y en tercer año obstetricia clínica normal y patológica. Y toma finales también, yo rendí 2 finales con ella. Si no me tienen en primero, seguramente en tercero nos vamos a cruzar. Bien. Ojalá así sea. Por ahí, sí, la carrera, digamos, cuando nos recibimos y ejercemos todo, es bien paga, digamos. Una carrera que se paga bien o... Si el sueldo, digamos, es bueno. Lo que es el sueldo de ministerio es el sueldo de la carrera 10.471, o sea, de la carrera médica. Cuando uno hace el cargo, digamos, obtiene el cargo hospitalario, el sueldo es más o menos igual. Sí, hay gente que vive con ese solo sueldo, así que no sé si qué sería bien o mal, pero sí. Para sostenerse alcanza. Sí, no sé si, digamos, si con ese solo sueldo, depende de los gastos y la expectativa de económica que uno tenga, ¿no? Pero si tenés más de un trabajo, por supuesto que el ingreso es mucho mayor, ¿no? Si trabajas en un hospital público y después en una clínica privada, el aporte es distinto. Pero sí, no sé qué contestar, pero creería que sí. Yo igual tengo muchos trabajos, o sea, en el hospital, en la facultad, en el ámbito privado, en la docencia como con simulación, o sea, pero también porque me gustan hacer esas cosas. Ahora estoy un poco más parada porque, bueno, estoy embarazada, pero bueno, todas esas actividades, digamos, las disfruto mucho. Bien. Y preguntaban si nosotras podíamos hacer monitoreos. Sí, el monitoreo fetal se hace en 2 momentos. Uno es fuera, digamos, del trabajo de parto, lo que se llama monitoreo non-estrés, o el NST, famoso NST, que es sin contracciones, y después se hace el monitoreo intraparto,
sí, eso lo hace la obstétrica, ¿sí? Hay que no solo hacerlo, sino interpretarlo. Bien, acá hay mucha gente que está ansiando tenerla de profesora. Gracias. Porque hay comentarios diciendo de qué años son y que espera que sea la profe. Y después hay algo más tipo, pero con respecto a las prácticas, como en qué momento pueden arrancar a hacerla. Después, nosotras tenemos prácticas que son obligatorias en la facu, digamos, que las tenemos desde el primer año, que comienzan desde obstetricia normal, con las prácticas obligatorias en los hospitales o salitas o centros de pronta atención. Y después, no sé ahora, ahora ustedes tienen la materia que es Ciencias Sociales y Obstetricia. Yo cuando la cursé, que entré con un plan viejito, se llamaba Salud Perinatal y teníamos una parte práctica que se hacía en terreno, que íbamos a los barrios. No sé si eso se sigue haciendo. No, bien. Bueno, solamente van a tener la práctica de obsté normal en los hospitales. Eso es algo muy lindo, una actividad muy linda, yo también la hice y tenía mucho de esto que les decía hoy de observación, está muy bueno. Y conocer otras cosas, ¿no? También, otras realidades. Pero no, eso no se hace más en sociales y obstetricia, sino que la parte práctica, digamos, es algo más aplicado, es teórico, digamos, aplicado. Se hace un trabajo, pero es teórico. No salimos más al barrio por la cantidad de alumnos y por la falta de docentes, digamos, ¿no? Son claro, porque teníamos dos docentes, una docente del teórico y otra docente de la parte práctica. Claro. Después, en el resto de los años de la carrera, van a seguir teniendo parte práctica. Y con respecto a esto, por ahí de que contaba un poco que ella, digamos, agarraba guardias en los hospitales o les permitían hacer prácticas por fuera de las partes prácticas obligatorias de la facu, eso lo pueden hacer, digamos. Solamente tienen que ir a hablar con un hospital. Recuerde que siempre va a depender también el año en el que estén de la carrera. Si son de primer año, mayormente les van a decir que no, que cuando estén un poquito más avanzada, se acerquen otra vez y bueno, ahí siempre van a estar con un profesional ya recibido, que esté en la red, digamos, para poder hacer la práctica extra de la facultad, digamos. Sé que el centro de estudiantes estuvo haciendo las brigadas sanitarias, eso también es una práctica. No, nosotros estuvimos haciendo... Claro, sí. La sigo por las redes, y eso me parece como súper para aprovechar, digo, por ahí los chicos de primer año que están ansiosos de hacer las prácticas, ¿no? Por ahí primer año es un año de mucha carga horaria, de mucho aprendizaje, y yo no sé si los invitaría a ir a un hospital en primer año porque quizás tengan esta sensación, ¿no? De que no entiendo mucho qué está pasando y no puedo ayudar tampoco, ¿no? Pero nosotros las brigadas que estamos haciendo, sí, de los controles obstétricos son todos controles de bajo riesgo. Por eso. Y va primer año y aprenden, digamos, lo que hay que pedir en los primeros controles, hacer las maniobras de Leopold, digamos, cómo controlar el embarazo, sí, aprender a ocultar y todo, que, bueno, nos enseñan chicas que ya estamos en años más avanzados en la carrera, iban aprendiendo y, bueno, teniendo esa parte práctica que no da la facu, porque, bueno, en este momento de pandemia, y lo que a mí me gusta también, porque nosotros lo vamos a hacer un barrio, es una salita de barrio. Entonces tiene esa mirada de, bueno, de cómo es, por ejemplo, cómo vive una embarazada dentro de un barrio, digamos, que es como la parte práctica que teníamos en salud perinatal, del ver el contexto en el que vive la embarazada. Sí. Y la verdad que está muy bueno. Y que si se quieren sumar, de paso les dejo la invitación, nos pueden seguir en el Instagram, que está ahí marcado en la charla, que es unite.obstetricia. Y si se quieren sumar, ya sean de años avanzados o ingresantes, nos pueden escribir y se suman. Pero sí, la verdad es que está muy lindo. Súper aprovechables, creo. Sí. ¿En qué barrio están, Lu, ahora? Estuvimos yendo a Abasto. De hecho, de paso cuento, porque bueno, una de las chicas que va siempre, digamos, no está acá, que bueno, se llama Rosy, y Rosy siempre cuenta, ella arrancó el año pasado con las brigadas sanitarias, y estaban controlando, digamos, una mami que este año ya tuvo la bebé,
Y que cuando retomamos, digamos, la brigada después de la vacación y todo, fueron y la mamá les trajo para que conociesen a la bebé. Y como que es re linda la experiencia y todo. Estamos yendo a Abasto, a Las Margaritas, y el otro barrio no me acuerdo, porque son 3 barrios. Ajá. Pero Bueno, re súper lindo. aprovechable. Sí, sí, Sí. actividad que tienen que aprovechar. Les dejamos la invitación, aclaramos que no importa que sean ingresantes este año, pueden ir igual, que siempre alguna actividad para hacer encontramos en los barrios, porque por ahí nos llega una pancita, siempre nos charlamos entre todas y conversamos, nos compartimos el material, nos contamos cómo es la carrera, contamos nuestra experiencia, recorremos el barrio que es maravilloso y te abre la cabeza de una forma increíble, así que las personas que estén interesadas son más que bienvenidas y nos pueden escribir. Bien, si quieren vamos haciendo las últimas preguntas y después vamos cortando como les parezcan. Ahí preguntan si la embarazada se puede hacer un tratamiento de conducto. Bueno, eso ya más del área odontológica, pero creo que sí, sí. El tratamiento de conducto, claro, necesita anestesia. Y la anestesia que utiliza mayormente el odontólogo es la lidocaína sin epinefrina, y que es la misma que utilizamos nosotros para hacer la episiotomía o para suturar algún desgarro, así que sí, no habría problema. Inclusive, por ahí previo al tratamiento de conducto tiene que hacer algún tratamiento con antibióticos, depende, digamos, eso lo va a manejar el odontólogo, pero sí, de hecho, dentro del control prenatal, es de buena práctica, digamos, hacer la consulta o la derivación con el odontólogo para que haga el control del estado de salud bucal. Eso es algo que es específico de odontología, no es de nosotros. Bien, ¿se puede tramitar el título de forma internacional? Sí, nuestro título es otorgado por la Universidad Nacional de La Plata. Ese título tiene, digamos, lo que hay que hacer es hacer la validación en otros países, depende del país que vayamos. Lo que se hace se llama homologar el título con la carrera, digamos, de ese país. Muchas colegas se han ido del país a probar suerte a otros países. Lo que se hacen es llevar el título, digamos, y el analítico de la carrera, que es digamos, el detalle de cómo fue la carrera, qué carga horaria tiene, qué materias, y eso se convalida o se homologa a la carrera de ese lugar, de ese país. Si hay materias que no están, quizás tengan que hacerlas. Por ejemplo, hay países donde tienen otro tipo de carga horaria o otro tipo de materias que nosotros no tenemos, y entonces, o el título alcanzado es otro, entonces te homologan el título según la carga horaria que tengas. Por ejemplo, con España, que es una de las colegas que conozco que está allá, el título allá es nuestro título sería como algo así como la enfermera de allá. Lo que tiene que hacer ella después es una especialización en partos o en matrona. Para ser matrona, digamos, tendría que estudiar un año más en la facultad de allá. Pero sí, con nuestro título tiene, digamos, la posibilidad de trabajar como enfermera. Depende, digamos, de cada país, ¿no? Digamos, al país que quieran ir. Pero dentro del territorio nacional el título tiene validez nacional. Y fuera del país tienen que hacer la homologación del título. Una compañera acaba de decir que cuando sea licenciada quiere ser como vos y creo que muchas decimos lo mismo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, tienen que ser mejor que cualquier objetivo que se pongan, mejor. Para ahí tienen que apuntar. Bueno, Ro, muchísimas gracias por sacarnos tantas dudas, por tu predisposición y por tu amor. La verdad que nos quedamos todas muy encantadas, nos respondiste dudas, creo que a todo el mundo, y nos encantó mucho la charla. Te agradecemos en serio por dedicarnos todo tu tiempo. No, por favor, un gusto. Siempre estas invitaciones me hacen muy bien, me gustan mucho, las disfruto, me encanta hablar, así que ya se habrán dado cuenta que charlo todo el día. Así que nada, un placer para mí.
Y porque no estuvieron en una cursada todavía. Y cuando vuelvan presencial, Ya les va a tocar, ya les va a tocar. no se puede ni sentar, tiene que estar caminando para todos lados. Sí, es medio un tic, ¿no? Ya estoy grande. O tengo algo en la mano, o uso mucho el pizarrón. Mis clases son bastante dinámicas, te voy a decir. Sí. Pero bueno, no, a lo que voy es que por ahí cuando uno hace algo con ganas, se nota mucho. Y entonces, a mí me gusta dar clases, lo disfruto mucho. Y me gusta que el alumno o la alumna se lleve algo de contenido, digamos, ¿no? Yo tuve muy buenos profes. La doctora que me ayudó a llegar, digamos, a ser docente, que es la doctora Cabreras, que le mando un beso enorme, la quiero mucho. Era como mi modelo a seguir, es mi modelo a seguir de docente, y tenía esto de ser, digamos, no tan profe distante, ¿no? Porque uno piensa es la profe de la facultad y es esta profe que es inalcanzable, es intocable. A veces me tratan de usted, ¿viste? Me quedo como... pero digo, tener una relación amena con los alumnos tiene un ida y vuelta que es muy gratificante, tanto para el alumno como para el docente. Así que eso es lo que intento en cada clase o en cada cursada, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, para mí siempre es un placer encontrármela en las cursadas o en alguna charla y bueno, y que siempre tiene muy buena predisposición para cualquier idea que se nos ocurra. Gracias a ustedes, chicas. Gracias por estos encuentros y por ayudar a los ingresantes en estos años tan complejos. Bien, bueno, profe. Bueno, si quieren, ya vamos terminando. Ahí están todos saludando. Buenísimo. Muchas gracias también a todas las personas que se sumaron a esta charla y que están ahí preguntando y agradeciéndonos. Gracias a ustedes por tener la predisposición también. Y nada, nos vemos en las clases Prepárate. They say, oh my God, I see the way you shine.